Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Antes de comenzar la lectura, quiero explicar algo que para mí es de perogrullo. Perogrullo significa obvio, evidente, que toda esta campaña de los 50 años de conmemoración del golpe militar de los 50 años, que fue un golpe militar, es cierto, pero fue a raíz de un pronunciamiento militar al clamor del poder judicial, de la Contraloría y del poder legislativo y del pueblo, de la mayoría del pueblo, por lo menos un 60% del pueblo a esa altura. Entonces, eh, ¿qué objetivo tiene todo esto? Que es un bombardeo en la televisión. Yo estoy viendo televisión y veo que todos los canales están alineados en esta propaganda de extrema izquierda para desprestigiar a Pinochet y ensalzar a Allende. Y por otro lado también está todo lo que es el teatro, el cine. Ahora salió en Netflix una película chilena horrible donde actúa el actor Badel de Pinochet. O sea, permanentemente están bombardeando con el tema. Y esto no es, por favor, no es un problema de venganza. Los presos políticos, los presos que están en Punta Peuco, no es que la gente los odie o que la izquierda los odia. Sí, los odia, porque la izquierda odia, pero no es el problema fundamental del odio, sino que es un objetivo político. Yo y todos los que somos normales, para nosotros la política es una parte de la vida. En un país como por ejemplo Australia hay personas que ni saben quién es el que está gobernando, ni se acuerdan del nombre. Países como Australia, les digo. Entonces, la política pasa a ser algo de un 5% o menos del 5% de la vida. En otros países es un 10, un 20% de la vida, no es más. Pero en Chile nos invade la política porque tenemos un sector de la población que son 5 millones de habitantes. En Chile hay 5 millones de habitantes que están poseídos, tienen una posesión light, pero es una posesión demoníaca, donde ellos están adorando a un dios, que es un dios falso, un dios que no existe, que es un dios abstracto, que es un dios que es la revolución. Bueno, eso ya lo he explicado en otras partes. Pero pero ¿dónde está esa sobrevaloración de lo político? Porque lo político para un ser humano normal en todas las épocas era algo mínimo. En la época lo que llaman la colonia en Chile, la política de García, el 1% en la mente de las personas, el 1%, si es que, porque todo era tranquilo, todo estaba en paz, funcionaba el rey, uno tenía devoción por el rey, entonces no había necesidad de estar pensando en política. Pero el marxismo, todo es política porque su religión está dada en la política. Entonces siempre hablaban de política. Yo recuerdo cuando fue la invasión de los Marines, el ejército, los Marines de Estados Unidos a la isla de Grenada. Eso fue como el año 82 por ahí. Eh, los, los, los militantes comunistas que estaban en esa isla, que Grenada está en el Caribe, eh, tomaron una decisión política para ellos. ¿Cuál era la decisión política? Resistir hasta el último hombre, morir todos por la causa en los bosques, en las selvas del centro de la isla de Grenada. Y ahí yo dije, esto es político. Allende no se suicidó por angustia. Bueno, eso son cosas secundarias. Estaría angustiado, se sentiría. Pero él hizo un acto político dentro de su ideología marxista. Él sembró con su muerte, con su inmolación, con su suicidio, puso una semilla para futuro. Entonces, no pensemos que es por venganza que están los presos políticos en Punta Peuco, ni pensemos que esto es por odio o por lo que sea. Esto es un trabajo político. ¿Cuál es el objetivo político de todo esto? Es que los militares nunca más obstaculicen y se enfrenten y frenen la, la revolución. Y en este momento estamos en revolución. Vean, por favor, vean en el canal RST Chile, que es de Alexis López Tapia, es un analista, es el mejor analista que tiene nuestro sector. Es un analista político. Y él tiene un programa todos los domingos. El domingo pasado, domingo 19 o 20, no sé qué fecha fue,
Vayan y vean su análisis. Yo estoy plenamente de acuerdo. Y a mí me cuadra porque yo fui comunista. Entonces, al ser uno, el haber sido comunista, sabe uno por dónde va la cosa. Yo podría hablar mucho de eso, pero no es el objetivo de este video. Y puedo después, terminando esta serie de videos, empezar a recordar cómo fue mi relación con el comunismo, dentro del comunismo, y qué es lo que ellos quieren. Y en todo momento estamos frente a un enemigo que va a mantener siempre su objetivo, que es la toma total del poder, que ya lo están haciendo, porque estamos en un gobierno comunista. No pensemos que estamos ganando por las elecciones. No. Ellos les importa un carajo las elecciones, es una minoría. Los bolcheviques se llamaban bolcheviques con mayoría, pero eran una minoría. Le ganaron a los bolcheviques, a los socialdemócratas, tomaron el poder en esos 10 días que conmovieron al mundo, que escribió John Reed, donde tomaron el Palacio, dieron un golpe de Estado, y en un golpe de Estado y después chao. Entonces el objetivo de todo esto es frenar, detener, neutralizar a las Fuerzas Armadas chilenas. Que no vayan a hacer lo mismo. Y está el globalismo detrás. Entonces, esta cosa de los derechos humanos es una cosa globalista. Entonces, es muy difícil que ahora haya un pronunciamiento. Además que la gente no está movilizada como en el tiempo del 73. La gente era valiente, la gente era organizada. Había poderes del Estado que se la jugaban. Entonces, eso no existe ahora. Y vámonos con... No quiero seguir perdiendo el tiempo con mis cosas, con lo que estoy diciendo. Voy a hacer un video hablando espontáneamente, pero necesito leer. Necesitamos escuchar la versión de nuestro queridísimo general Augusto Pinochet Ugarte. Me están llamando a la cresta. Que está en el cielo. Está en el cielo. Él murió con los sacramentos, murió bien. Ya. La mañana del 11 de septiembre, debo confesar que esa noche fue la más larga de mi vida. No pude cerrar los ojos. La preocupación mayor que me embargaba era el temor a una posible delación de alguna persona infiltrada o que algún comandante de columna se anticipara en mover sus tropas y provocara la reacción de los paramilitares del gobierno, cuyas brigadas entrenadas actuarían de inmediato y podrían llegar hasta paralizar la acción por medio de barricadas de vehículos pesados colocados en las carreteras de acceso a la ciudad. Contando los minutos y los segundos, el reloj fue marcando hora tras hora durante toda la noche. A las 5:30 horas pasé a la ducha y comencé a vestirme. Más o menos a las 6:30 horas sonó la campanilla del teléfono. Era un llamado de la telefonista de la casa de Allende, en Tomás Moro. Respondí como si se tratara de una persona que recién despierta. Hola, oh, sí, ¿qué cosa? Y debo haber estado convincente, porque solo se me informó, la operadora me dijo, que me iban a llamar más tarde. O sea, quedó inmediatamente la operadora, le dijo a Allende, le dijo, mira, no, este gallo está durmiendo, viene recién despertándose. Me vestí rápidamente. A las 7 horas llegaron los vehículos citados para ir a pasar una revista a Peñalolén. Poco después, a las 7:10 horas, viajaba en el vehículo rumbo a la casa de uno de mis hijos. Allí permanecí algunos minutos contemplando a mis pequeños nietos que dormían sin saber lo que iba a ocurrir, y pensé que la trascendental resolución adoptada era decisiva para el futuro, para su libertad, como me lo había dicho mi esposa tiempo atrás, cuando nada pude decirle de lo que iba a pasar. Subí al vehículo y ordené al conductor dirigirse a la central de telecomunicaciones, lugar donde estaba el puesto de mando del comandante en jefe del ejército. Eso está arriba, en La Reina, entre La Reina y Peñalolén, por ahí. Entre la avenida Larraín y la otra avenida, la famosa, bueno, donde estaba la Hermida, a donde llegué faltando 20 minutos para las 8 horas. Cuando ingresé al patio de los vehículos, salió a mi encuentro el general Óscar Bonilla,
que estaba muy preocupado por mi retraso. Le señalé la razón de ello, que pasó a despedirse de sus nietos, y me reuní con el personal que había venido conmigo y con otros oficiales del comando en jefe del ejército, y les expresé lo que sucedía. Con alegría pude comprobar que todos estaban felices por la decisión adoptada, con excepción de mi ayudante, que me expresó no estar de acuerdo con lo que se iba a realizar. Acepté su posición, lo saqué del vehículo, era el chofer, y dispuse su arresto de inmediato en una sala del edificio de telecomunicaciones del ejército. Después de una rápida revista y de algunos momentos de espera, se sintió la canción nacional, que se transmitió por todas las radios que estaban unidas a nuestra causa. Y poco después de las 8:30 se escuchó la proclama de la Junta de Gobierno, que empezaron a improvisar. Los bandos eran improvisados, sobre el momento iban diciendo qué se iba a decir. Se fundamentó dicho documento en la gravísima crisis moral, social, política y económica en que, por incapacidad o por voluntad del gobierno, se había sumido al país. Se expuso además el desarrollo del terrorismo que llevaba a Chile directamente a una guerra civil. Y por último, se expresó que se resolvía que el presidente debía regresar su cargo a la Junta. Se decretaba además el estado de sitio, debiendo la población permanecer en sus casas hasta que se levantara ese estado de excepción. La proclama constituyó un tremendo golpe para Allende. Este habló telefónicamente con el almirante Carvajal, quien le dijo que tenía orden de la Junta de Comandantes en Jefe de comunicarle que debía entregar el poder sin condiciones y que lo esperaba un avión Fach para llevar a él y a su familia a cualquier país americano al sur de Panamá. El resto de los ocupantes de la Moneda debían rendirse de inmediato. Se cortó la comunicación. He preguntado al edecán naval qué sucedió en la Moneda ese día 11 de septiembre. Este me expuso en síntesis el relato que sigue y cuyos acontecimientos le tocó vivir a él. Entonces el edecán militar cuenta: el día de los hechos correspondía presentarme en la residencia de Tomás Moro a las 8:30, lugar donde tenía citado al conductor Cabo Luis Quintanilla. A las 8:30 aproximadamente recibí un llamado telefónico del cabo de Quintanilla en que me comunicaba que estaba en la Moneda esperando movilización y me manifestó que el presidente se encontraba en el palacio. Este hecho no se lo había comunicado ni al infrascrito, al guardia de palacio, ni nadie relacionado con el presidente. Cosa anormal, pues siempre que tal sucedía se comunicaba al edecán de servicio, etc. Esto es una narración de este hombre que son una página, 2 páginas son. Entonces, vámonos mejor a la batalla de Santiago. Ahí es una narración que probablemente, si tengo tiempo, vuelvo a ella. Difícil porque está narrándose todos los hechos con velocidad. Lo que quería decirles es que si ustedes ven el análisis de Alexis López Tapia este domingo, no importa que, si uno analiza formalmente, por el tema de que uno está formado en la República Democrática y todo esto, el tema fundaciones, el tema de la Araucanía, todas estas cosas que están pasando y lo que pasaba en esa época, tema desde el punto de vista de un espíritu republicano, era un fracaso del gobierno, pero el gobierno, a través de su vía insurreccional, de su vía armada, estaban ganando territorio, estaban ganando poder, y era difícil para ellos actuar. Tenían una red de espionaje, etc. Vamos a la batalla de Santiago. Volvamos a la noche del 10 al 11 de septiembre de 1973, cuando al amanecer se iniciaba el alistamiento de las tropas bajo el pretexto del imprescindible acuartelamiento para evitar males mayores y que fuera conocido por el propio ministro de Defensa, Orlando Letelier. Cuando en la mañana del día 10 le di cuenta de la situación de disturbios que provocaría el desafuero del señor Altamirano.
Esa noche se alistaban las armas y se repartía la munición para el enfrentamiento que vendría el día siguiente. Todos los antecedentes reunidos por el servicio de inteligencia y los que habían sido captados por los mandos subalternos indicaban que la jornada iba a ser larga, sangrienta y muy dura, pues los elementos paramilitares ubicados en las industrias de alrededores y los cordones del centro de Santiago actuarían especialmente en las poblaciones y dentro de la ciudad, con la posibilidad de producir un gran número de bajas no solo de militares, sino también de civiles. En la tarde del día 10 de septiembre, los cuarteles generales que se formaron en las agrupaciones trabajaron intensamente y en el más estricto secreto para llevar a cabo las órdenes a las respectivas unidades de combate que se integraban, quedando listas estas disposiciones para su distribución al anochecer de ese día. El trabajo continuó hasta después de medianoche en las unidades tácticas y de combate, sin restar méritos al intenso esfuerzo que se desarrolló en las planas mayores. Creo conveniente referirme en especial al regimiento blindado número 2, el cual, debido a la lamentable experiencia del 29 de junio, ninguno de sus, el llamado tanquetazo, que ya lo mencioné en uno de mis videos, ninguno de sus integrantes oficiales y suboficiales quería revivir las desagradables horas pasadas en los días posteriores al tanquetazo. El sumario aún permanecía en desarrollo y su ex comandante, el comandante Super, se encontraba detenido en la Escuela de Infantería de San Bernardo y otros oficiales en diferentes lugares. Cuando el general Palacios ingresó a esa unidad e indicó los motivos de su presencia, se produjo un gran desconcierto entre los oficiales y la tropa. Pero esta incertidumbre ya yo la había previsto en mi oficina del Estado Mayor, cuando me desprendí de mi ayudante y de mi oficial de órdenes, ambos del arma blindada y a quienes ahora les había llegado el momento de actuar. Lo que me muestra a través de todos estos tomos, a través de estos 1400 páginas de Pinochet, es que él tenía un conocimiento de los hombres y una relación fraternal con muchísimos, o sea, muchos amigos, mucha camaradería, y entonces conocía la psicología. A estos dos oficiales los había enviado a ese regimiento con la encubierta misión de dominar la situación que se iba a vivir, porque estaban decepcionados, habían hecho un intento de golpe y había fracasado. Eso fue el 29 de junio, el tanquetazo. Y precisamente el día de la acción fue la oportuna y decidida intervención de estos capitanes ante los subordinados la que despejó las dudas, y la unidad, con gran decisión, se alistó íntegramente y fueron hacia la Moneda, no como ese día, el 29 de junio, que iban respetando las luces rojas. Pasaban las luces rojas, fueron a todo dar, ahora a ganar. A las 6:30 horas, las unidades estaban listas para actuar. La comunicación que había preparado para enviar a todas las unidades de Chile ya se difundía en clave desde las 6 horas. Antes de las 8:30 horas, el cuartel general del comandante en jefe ya estaba instalado y funcionando. A esa hora se comenzaron a escuchar en todas las radios leales nuestra canción nacional y leída la proclama en la cual se comunicaba al país que se ponía fin al régimen marxista que por 3 años había tratado de destruir a la República e implantar el comunismo. El que leía esa proclama era un profesor de la Pontificia Universidad Católica de la Escuela de Derecho, de apellido Ibáñez, que yo lo conocí personalmente, y él fue el que leía esas proclamas. Era un hombre joven, pero con una voz fuerte y autoritaria. Junto con ello se daban las instrucciones para alertar a la ciudadanía. Antes de la acción decisiva, desde las primeras horas hubo algunas acciones de combate aisladas que se iniciaron con allanamientos en virtud de la aplicación de la ley de control de armas y según estaba previsto en los planes de combate. Estos combates fueron aumentando en número y creciendo en forma vertiginosa hacia el centro de la ciudad. Desde un principio, Allende trató de ganar tiempo, convencido de que sus grupos paramilitares lo apoyarían con todas sus fuerzas. Pero ello no ocurrió,
pues los líderes que habían soliviantado a los trabajadores en esos 3 años fueron los primeros que se ocultaron. Altamirano, por ejemplo, Almeida, el otro, Corvalán. Huyeron o se refugiaron en alguna embajada. Además, la traición a Chile, que este ególatra, Allende, el ególatra, muy bien definido, ególatra, había cometido la traición. Además, la traición a Chile que este ególatra había cometido mientras encabezó el gobierno, ya había sido captada por la ciudadanía y ahora primaba más en ella el sentimiento de la patria amenazada que los engaños y alucinaciones propios del marxismo. Eso es efectivo. Yo creo que desde el 4 de marzo, que fue la elección parlamentaria, que en torno a un 40% sacó la Unidad Popular, hasta septiembre, en esos 6 meses, por lo menos un 10% de ese 40% se plegó a la patria. Por tales motivos, Allende fue perdiendo fuerzas con la sola excepción de un pequeño grupo de fanáticos que aceptó ciegamente una lucha para ellos sin destino, pero lo hacían pensando en un resultado político. Siempre con esa cosa metafísica, ellos creen en un Dios que esa cosa política. La operación Silencio, comillas, la operación Silencio de la radiotelefonía se había cumplido rápidamente conforme a las modificaciones que fueron introducidas el 4 de septiembre de 1973 en el Plan Ejecutivo de Seguridad Interior llamado Hércules. Solo nos quedaba la radio Magallanes y la radio Corporación, que fue silenciada a las 10:40 horas. Lamentablemente esto fue hecho con tardanza. Entonces, Allende pudo dar su discurso. Yo voy a hacer un análisis del discurso de Allende. Está lleno de mentiras y está lleno de picando cebolla. El tipo picó cebolla, lacrimosa. Es un verdadero poema, pero un poema de mentiras. El famoso discurso de Allende que hasta el día de hoy enardece los corazones comunistas y de muchos jóvenes. Pero a las 10:40 horas era muy tarde para haber silenciado esas 2 emisoras. Así comienza el discurso de Allende. Dice, la Fuerza Aérea silenciado, la radio Magallanes, pronto silenciará la radio Magallanes y la radio Corporación, el metal de mi voz ya no se escuchará, etc. Después de mantener un enlace radiotelefónico permanente entre el puesto de mando del almirante Carvajal y el puesto de mando del comandante en jefe del ejército, sobre el desplazamiento y la acción de las tropas, llegó por citófono la información de que Allende se había suicidado. Pero esa información era falsa. Eso fue a las 10:30 horas. Augusto, lo del suicidio era falso. Había rumores. Le encargué al almirante Carvajal buscar al jefe de carabineros para decirme que retirara sus tropas de la casa de gobierno, porque La Moneda iba a ser bombardeada por la Fuerza Aérea. Me respondió que los carabineros de la casa de gobierno estaban retirándose en ese momento y que el general Brady estaba informado para que no se les disparase cuando estos evacuaran el palacio. De inmediato recibí un nuevo llamado de Carvajal para decirme que lo había llamado el secretario de Marina Domínguez para transmitir la solicitud de Allende de que fueran los 3 comandantes en jefe a pedir la rendición del presidente de La Moneda. O sea, Allende quería que fueran los 3 comandantes en jefe a pedirle formalmente rendición a Allende o sea, iban a ser capturados por los miristas, porque eran del MIR, los que formaban parte del GAP, del grupo de amigos personales de Allende, que eran terroristas, eran guerrilleros, del Che Guevara, de esa onda, de Fidel Castro, que estaban ahí protegiendo La Moneda y protegiendo a Allende. Le respondí, comillas, dice Pinochet, tú sabes que este señor es chueco. En consecuencia, si él quiere rendirse, que venga al Ministerio de Defensa a entregarse a los 3 comandantes en jefe. Que Allende vaya al Ministerio de Defensa. La respuesta de Carvajal fue, comillas, hablé personalmente con él. Le intimé rendición en nombre de los 3 comandantes en jefe y contestó con una serie de groserías. ¿Qué habrá dicho Allende
con sus groserías. ¿Qué groserías fueron? Antes de disponer el bombardeo de La Moneda, ordené evacuar al personal militar y de carabineros para que luego la asaltaría y ocuparía. Previo a esta fase, debía bombardearse desde el aire por la FACH. Con ello resultaría más fácil el asalto y con menos derramamiento de sangre. A los pocos minutos fue informado de que el general de carabineros César Mendoza ejercía el mando de su institución y que el general Giovanni mandaba a los carabineros que rodeaban La Moneda. Asimismo, que ya no había carabineros ni personal del ejército dentro de La Moneda, lo cual nos dejaba en libertad para iniciar el combate si Allende y sus GAP no se rendían. Repentinamente se me ocurrió que Allende podía haber huido en alguna tanqueta de carabineros. Pregunté si ello habría sido posible, a lo que Carvajal me respondió que no, por cuanto las tanquetas se habían retirado del lugar mucho antes que él hablara por teléfono con el señor Allende y más tarde había conversado con el edecán naval, quien le informó que Allende estaba en La Moneda. Aquí viene la crítica de la extrema izquierda del MIR, de los socialistas y del MAPU, que criticaban, yo recuerdo, en el exilio, decían, Allende fue a defender un principio burgués, fue a defender La Moneda, un principio burgués, de la democracia burguesa. Él debería haber resistido en las poblaciones, junto con Miguel Enríquez, junto con los guerrilleros, con los cordones industriales, con los comandos comunales. Entonces Allende fue un burgués, fue un traidor a la revolución. Eso es lo que decían los ultras. Y en realidad tenían razón, porque Allende, por un lado, podría no haber ido a La Moneda y haber resistido en los cordones industriales. Poco después, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea pedía allanar los estudios de la radio Magallanes, que continuaban transmitiendo. Se me informó que el general Lee quería tomar contacto radiotelefónico conmigo en mi puesto de mando, pero no me fue posible hablar con él dada la estática, por lo cual recuperé el contacto que tenía con el almirante Carvajal, quien me informó que el general Mendoza estaba en comunicación con él y con el general Brady, y que la acción de la tropa estaba bien coordinada. Es decir, el que coordinaba todo esto era el contraalmirante almirante Carvajal. Con estos antecedentes, se comunicó al almirante Carvajal que 10 para las 11 transmitiera la orden de bombardear La Moneda. En consecuencia, a esa hora las tropas debían estar replegadas a 2 cuadras de ellas. La orden era: a las 11 horas en punto se iniciará el bombardeo, para lo cual las tropas se protegerán en los edificios con el fin de permitir la acción de la aviación sin riesgo de sufrir daños. Para tal objetivo se le comunicó al general Lee que en ningún caso se iniciara el bombardeo sin conocer exactamente la situación terrestre. De todo esto se le informó también al general Brady. Estábamos en esas actividades cuando nos llegó la información de que en esos momentos las brigadas socialistas se preparaban para atacar al Ministerio de Defensa Nacional. Además, escuché disparos fuera del puesto de mando. Antes de salir a ver qué sucedía, di la orden al almirante Carvajal y al general Baeza que se diera el alerta a la gente del ministerio, pues había un plan para esa eventualidad. Todos los funcionarios con las armas automáticas desde las ventanas y con tiradores escogidos en lugares apropiados debían batir a los francotiradores que disparasen desde el edificio de enfrente. A lo cual se me respondió que dicho plan ya estaba en ejecución y que se había intercambiado intenso fuego. El edificio al frente es el que está el Nathaniel Cox. Está el Ministerio de Defensa, está la estatua de O'Higgins, está la estatua de Carrera. Para el lado de la estatua de Carrera está Nathaniel Cox, que es la continuación de Bandera, ahí. Desde ahí se armó la grande. Salí del puesto de mando y me encontré con el comandante de los paracaidistas y fuerzas especiales, que me indicó que al parecer un grupo de individuos había pretendido atacar el área donde se encontraba el puesto de mando. Porque escuchó el puesto de mando, ¿sabes? Estaban atacando lo que es Peñalolén, arriba. Ordené un rastreo inmediato con dicha unidad, mediante un rodeo amplio para que nadie escapara. Luego volví a la radio, donde se me informó que La Moneda era atacada por los tanques y por la escuela de infantería, la escuela de suboficiales y la artillería del regimiento Tacna. En estos instantes el ataque alcanzó su mayor intensidad. El fuego de la artillería hizo grandes impactos en el viejo edificio.
Le indiqué al almirante Carvajal que le ordenara por última vez al señor Allende como plazo definitivo hasta las 10:30 horas para que se rindiera y entregase su renuncia. Se le aseguraba su integridad física y que debía ser expatriado. Recalqué que era por última vez. Esperaríamos hasta las 10 para 10 para las 11, perdón, hasta 10 para las 11 para que entregara su renuncia. Si no lo hacía, atacaríamos, cualesquiera fueran las consecuencias. En ese instante me acordé del señor Altamirano, del señor Vergara, del señor Suárez, del señor Corvalán, del señor Flores y otros. Pregunté si había sabido de ellos. Se me respondió que no había informaciones. Le pedí entonces a Carvajal que los servicios de inteligencia de las 3 instituciones los ubicaran y los detuvieran. Y ahí se confeccionó una lista de las personas que tenían que presentarse, ya que estos señores eran parte del grupo de los responsables principales de la destrucción del país. Carvajal me llamó para decirme que el comandante Badiola estaba en contacto con la Moneda y que había informado que Allende tendría intenciones de parlamentar. Rechacé la idea indignado. Dialogar era ceder por ambos lados. Dialogar era ceder por ambos lados. ¿Escuchaste, Cast? ¡Ahuevonado! Métete tu constitución por la raja, José Antonio Cast. Le repetí al almirante: la rendición es incondicional, nada de parlamentar. Rendición incondicional. Y a él se le tomará detenido, solo se le respetará su vida, su integridad física y enseguida se va a ir para otro país. En el cuartel general le dicté al jefe de operaciones lo siguiente: a partir de este momento se decreta el estado de sitio y con toque de queda. Además, se aplica la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos en su poder. Decía al bando: los que desobedezcan estas instrucciones deberán atenerse a las consecuencias. Dicho mensaje fue enviado de inmediato al almirante Carvajal para su difusión y ejecución. El mismo almirante me informó que venía en camino un enviado especial para que se le recibiera, a lo cual contesté. Contestó Pinochet: este caballero, Allende, solo está ganando tiempo. Estamos demostrando ingenuidad. No le acepten ningún parlamento, pues ello es diálogo y el diálogo es ganancia de tiempo para él. No, 1000 veces no. Debe ser incondicional, rendición incondicional. Ten bien en claro lo que te digo. Rendición incondicional. Si quiere, que venga él acompañado al Ministerio de Defensa y se entregue junto con su renuncia. Si no, vamos a bombardear a las 11 horas. Así se habla. Así se habla contra el Boric. Así se habla. Así se habla Chile Vamos. Así se habla republicano.